Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a empezar el video. Hoy nos toca hablar de un tema muy interesante, no solo para trabajar con el paciente, sino como siempre para hacer introspección y observarnos nosotras, cómo estamos trabajando, cómo estamos en esta área sobre las enfermedades psicosomáticas. Es un tema muy interesante, ¿por qué? Porque en el paciente lo vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos que estar, como siempre hablamos, con los sentidos bien puestos, con los sentidos bien orientados en ese momento que estamos en esas horitas con él o con ella, para poder observar cualquier cambio de actitud, cualquier situación que nos llame la atención, sobre todo cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas. Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, como dice el archivo, a veces para no hacer daño a los demás, callo para mantener el orden familiar o para mantener el orden social, callo eso que me molestó para no molestar o no enfermar al otro y termino enfermándome yo. Por ejemplo, grandes enojos, que digo, ¿para qué voy a hablar si no se soluciona nada? Pero ese enojo queda acumulado acá en mi garganta, lo que produce son grandes faringitis o enfermedades infecciosas de ¿por qué no hablé eso que tenía que decir? En psicología social decimos, todo puede decirse, depende cómo lo digas. Tenemos que buscar el momento, la situación, para poder hablar y evitar enfermarnos. Es una forma de cuidarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la psiquis y el cuerpo están íntimamente ligadas y conectadas. Entonces la parte emocional va a afectar a lo físico cuando no hay una buena gestión de la emoción, ¿sí? Entonces, acá en el archivo dice, cuando para no hacer daño a los demás, nos hacemos daños a nosotros mismos, acumulando frustración, estrés y rabia, porque nos olvidamos que el cuerpo es el campo de batalla de nuestras emociones. Las células del cuerpo obedecen a la psiquis y es fácil enfermar a causa del dolor del alma. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo está mi parte emocional. Acuérdense que yo siempre les hablo a ustedes para que lo trabajemos nosotras primero y después sea más fácil trabajarla con el paciente. Una cosa es leer el librito, saberlo, pero otra es haberlo atravesado por el cuerpo y haberlo vivenciado y lo tomamos ese aprendizaje desde otro punto de vista, ¿sí? En el segundo párrafo hay algo muy interesante, dice, hay que decir que los trastornos de somatización o una enfermedad psicosomática no son invenciones de la persona. No hay que confundir con otros trastornos que sí, ¿sí? La persona se produce deliberadamente síntomas físicos para decidir y recibir atención médica o asumir el rol del enfermo. En el trastorno de somatización no hay nada de eso, ¿sí? Entonces, entender que la enfermedad psicosomática no son síntomas inventados para pasar al rol de enfermo, sino que son síntomas físicos que realmente el paciente siente, ¿sí? Que los vive, pero no sabe cómo gestionar porque viene de la parte emocional. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, el dolor de panza es algo clásico, tanto en los niños como adolescentes hasta adultos. Por ejemplo, cuando llega la parte de tomar coloquios, dicen, ay, profe, estoy muy descompuesta, o tengo ganas de vomitar. Bueno, respira profundo, quédate tranquila, anda al baño, cuando te sientas cómoda rendís. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a que nos vaya mal, a no poder gestionar la frustración o a no dar la lección de manera que uno espera. Entonces nuestro cuerpo se anticipa a eso que va a venir generando un síntoma, una descompostura, un dolor de cabeza, estrés o sentirme con palpitaciones, eso es muy normal, o con un cansancio extremo, ¿sí? Entonces, si esto persiste en el tiempo, mi cuerpo, cada vez que yo tengo una situación para enfrentar, va a reaccionar de esta manera. Entonces, lo interesante y lo importante de entender enfermedades psicosomáticas es trabajar por qué tengo estos síntomas, ¿sí? Ahora de a poquito vamos a ir entrando más en tema. No quiero empezar con todo, sino vamos despacio. Esto puede empezar desde la niñez. Por ejemplo, un niño que empieza a primer grado puede tener dolor de panza, sí.
Y puede ser que no esté inventando, que el dolor sea real porque empieza a primer grado, porque empieza una escuela nueva, una seño nueva. Entonces hay todo un mundo nuevo por investigar que me causa temor, que me causa incertidumbre y obviamente va a aparecer el síntoma físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una buena gestión emocional. Por eso es importante trabajar desde niños cómo gestiono lo que me pasa y poder percibir que el niño diga, mami, tengo miedo, ok, y uno habla, no tenés que tener miedo, es algo nuevo, pero no te va a ir mal, te tenés que acostumbrar a esto que está pasando e ir ayudando al niño y que identifica la emoción para poder trabajarla, ¿sí? Dice, no es un problema solo de niños, los adultos pueden desarrollar los mismos trastornos por las mismas causas, por lo que la persona afectada lo puede padecer desde la infancia hasta la vejez. Y acá hay que prestar mucha atención porque dejamos de hablar de una enfermedad psicosomática para que ya se vuelva una enfermedad patológica, ¿sí? Entonces, si la tratamos a tiempo y trabajamos la emoción, evitamos vivir toda una vida con síntomas porque no sé gestionar la emoción. Los factores psicológicos que pueden afectar la salud directamente son los factores ambientales crónicamente estresantes. Y como decimos, siempre estamos viviendo en un contexto social que nos oprime, que nos preocupa, la economía, la política, si bien podemos o no tener una bandera política, todo lo que está pasando obviamente nos trae preocupación. Y eso lleva a que a veces, en ocasiones, no podamos gestionar las emociones negativas, ansiedad, ira, tristeza, depresión, son adaptativas del individuo. Sin embargo, en ocasiones encontramos reacciones patológicas en algunos individuos debido, escuchen, al desajuste de la frecuencia o intensidad. Cuando tal desajuste acontece, puede sobrevenir también un trastorno de salud tanto mental, trastorno de ansiedad, depresión mayor, como algo físico, ¿sí? Cuando aparecen los ataques de pánico, por ejemplo, porque no puedo gestionar algo que me sucede, tenemos que ir a lo profundo de nuestras emociones y ver qué me está generando esta ansiedad o este ataque de pánico, ¿sí? Acuérdense que siempre hablamos de los niveles de sustancias en nuestro cerebro. Cuando hay mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha depresión, suben los niveles de cortisol, ¿sí? Que son los productores de la ansiedad. Tener ansiedad hasta un punto está bien. Ahora, cuando ya me paso, los síntomas van a pasar a mi cuerpo. Como hablamos recién del dolor de panza, por ejemplo, dolor de cabeza. Entonces, hay que hacer introspección y reconocer qué síntomas estoy teniendo y cómo se están mis niveles de sustancia. Y cuando yo noto que el cortisol está muy arriba, que estoy muy ansiosa, que estoy muy enojada, frustrada, buscar alguna dinámica, algo que me gusta hacer, plantas en el jardín, dibujar, hacer manualidades para bajar esos niveles de cortisol y que suba la serotonina y la dopamina, que son las famosas sustancias llamadas las sustancias de la felicidad, para que haya estén todas niveladas y pueda yo estar bien, ¿sí? Dice en el archivo, las reacciones emocionales mantienen niveles de activación fisiológica intensos y pueden deteriorar nuestra salud si se cronifican. ¿A qué vamos con esto? De que si no se atiende el síntoma, esto puede empeorar y convertirse en algo crónico, ¿sí? Entonces, es importante identificarlo para poder trabajarlo, para que esto no se potencie y ya quede como una enfermedad crónica, ¿sí? Presentan niveles más altos de ansiedad e ira que la población en general. Escuchen esto que es muy interesante. La alta activación psicológica puede estar asociada a cierto grado de inmunodepresión, lo que nos vuelve más vulnerables al desarrollo de enfermedades infecciosas como la gripe, herpes o de tipo inmunológico, lupus y esclerosis múltiple. La salud del hombre es un complejo sustentado a base de un equilibrio biopsicosocial. 3 puntos. Biopsicosocial. Tienen que estar los 3 en armonía para decir esta persona es saludable. Puedo estar bien en la parte física, pero no sé gestionar las emociones, o no sé cómo poner límites en lo social,
entonces de alguna forma mi cuerpo enferma. Y la idea es que tengamos un equilibrio en los tres, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que trabajar mucho en nosotras mismas, en nosotros mismos y hacer introspección. La salud y la enfermedad son estados que se halla un equilibrio dinámico y están codeterminados por variables de tipo biológico, psicológico y social. Y todas ellas en constante mutación. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos incorporando cosas nuevas. Esa es la idea, ir incorporando cosas nuevas para aprender a gestionar qué me está pasando, ¿sí? Dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirma que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. De hecho, las características de la personalidad, el manejo que tenemos de las emociones y la manera de lidiar con el estrés y los conflictos, fracasos y frustraciones pueden potenciar o desarrollar diferentes enfermedades. Miren esto que interesante. Cómo resuelvo el conflicto puede que potencie la enfermedad o que la alivie. Esto es para trabajar muy profundo, ¿sí? La salud humana es un complejo proceso de adaptación en el que confluyen factores biológicos, psicológicos y sociales. Una persona sana debe estarlo tanto en la mente como en el cuerpo, biopsicosocial, ¿sí? Emociones perturbadoras influyen negativamente en la salud, ya que hacen más vulnerable el sistema inmunológico, lo que permite su correcto funcionamiento. Cuando una persona no es comunicativa, cuando es apática, cuando no se permite expresar lo que siente, hay más posibilidades de que haya una enfermedad psicosomática, porque no puede poner en palabras eso que me está sucediendo. Como yo le contaba, estoy enojada, estoy muy enojada con alguien. Y para mantener el orden familiar no digo nada. Entonces me callo para cuidar al otro. Pero al mismo tiempo me estoy enfermando yo por no poder transmitir ese enojo que tengo, y empezó con una faringitis, una laringitis, una neumonía. ¿Por qué? Porque hay tanto enojo que no pude transmitir que enfermo. Como decimos siempre en psicología social, todo puede decirse, depende cómo se diga. Buscar la manera y la forma de poder comunicar eso que me está afectando y que no estoy pudiendo manejar, ¿sí? Entonces es importante entender que las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que vienen de la parte emocional. Ahora, para esto tenemos que descartar la parte física. Si yo tengo palpitaciones recurrentes, no puedo decir, bueno, seguramente es ansiedad o seguramente es porque estoy nerviosa. No, primero descarto la parte clínica, voy al cardiólogo, me hago un chequeo, cómo está mi corazón, por qué tengo arritmias o por qué tengo taquicardias, y el médico que me va a evaluar va a decir, o puede ser que tenga un problema de base, una enfermedad de base, o puede decir, mira, tu parte física está bárbara, ¿por qué no probamos haciendo psicoterapia? Porque esto es emocional. Entonces, una vez descartado lo físico, pasamos a la parte emocional, que es importante, ¿sí? Dice en el archivo que es una enfermedad psicosomática y cómo se cura. El cuerpo y la mente están conectados entre sí. No existe que el cuerpo esté por acá y la mente por allá, no. Somos uno y estamos todos conectados. Si uno siempre influencia al otro, ¿sí? Y los eventos que ocurren en nuestro entorno obviamente van a conectarse y van a o aprendo a gestionar eso que me sucedió o enfermo, como hablábamos del enojo recién, pero están conectados. Si yo no hablo, voy a pasar todo lo emocional a lo físico. Entonces la idea es que aprenda a poder comunicar eso que me está pasando, ¿sí? Dice, por lo tanto, se dice que una enfermedad psicosomática es un estado de malestar o alteración de un órgano o sistema corporal vinculado con influencias existentes en la mente, el cuerpo y el entorno en que vivimos. Las enfermedades psicosomáticas son las que de fuertes procesos emocionales derivan síntomas físicos. Simplemente es un desequilibrio entre el cuerpo y la mente. Son manifestaciones físicas del dolor mental.
Y acá les voy a contar, a mí siempre ustedes saben que me gusta contarles ejemplos. Hace 3 años falleció mi suegra, que era como mi segunda mamá, era alguien que yo amé y amo mucho. Y obviamente yo estaba metida en todo lo que era salud mental. Cuando ella fallece de una manera casi inesperada, yo empecé con síntomas de no poder tragar. No podía tragar comida, no podía comer, todo me caía mal. Yo sabía que era emocional porque nunca me había pasado. De todas formas voy al gastroenterólogo, me dice, estás pasando por algo porque al tacto no tenés nada, de todas formas te voy a mandar a hacer todos los estudios. Y le digo, estoy pasando por un proceso de duelo muy complejo para mí, no estoy bien, pero quiero descartar la parte clínica. Me dice, bueno, vamos a hacer los estudios, para mí tiene que ver más con lo emocional que con lo físico. De todas formas, hacete los estudios, toma esta medicación y vení en un mes. Obviamente me hice los estudios y estaba todo bien, era algo emocional. En ese proceso bajé más de 40 kilos, que ya los recuperé. Pero fue un proceso muy difícil porque primero no podía tragar, era un síntoma de que no podía digerir lo que me estaba pasando, y otro, todo lo que comía me caía mal. Entonces mi cuerpo estaba gestionando mi dolor que no podía transitarlo, no podía poner en palabras. Obviamente empecé terapia, empecé todo un proceso de acompañamiento psicológico para poder llevarlo, y bueno, gracias a eso, a la terapia, pude salir adelante y volver a alimentarme como siempre, obviamente de una manera más natural. Pero miren cómo afectó en mí este proceso de duelo. Entonces es muy importante, yo sabía desde el primer momento que era algo emocional, pero tenía que descartar lo clínico. Para que me digan, sí, pero tus intestinos están bien. Bueno, ahí obviamente diagnosticaron colon irritable por lo emocional, que después no volví a tener problemas porque pude resolver el duelo y el duelo no se volvió en algo patológico. Pero como dice acá, son manifestaciones físicas del dolor mental. En mi caso fue por dolor, pero puede ser por ansiedad, por tristeza, por frustración. Hay muchos motivos por los que se puede desencadenar, ¿sí?, una enfermedad psicosomática. En el archivo hay un montón de puntos y de enfermedades que son psicosomáticas y por qué vienen, ¿sí? Que después estaría bueno que ustedes lo miren, lo observen para detectar más o menos la tristeza, en qué órgano puede afectar, ¿sí? El tema del asma, ¿a dónde afecta? La diabetes, los síntomas en la piel, el acné. Bueno, eso está interesante, así que se los dejo como tarea para casa, que lo puedan leer y lo puedan investigar si quieren también, ¿sí? En el archivo hay un cuadrito muy interesante que dice la somatización, la conexión entre el cuerpo y la mente. Cuando una persona no se escucha a sí misma, el cuerpo la obliga a hacerlo. El cuerpo, de hecho, reacciona descargando emociones en un órgano concreto, que es este cuadrito. Como yo les decía, a mí me afectó la parte gástrica, ¿sí? No podía comer, ¿por qué? Porque no podía digerir tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿sí? Entonces directamente se alojó mi parte intestinal, que a menudo es un órgano que ya está dolorido. La persona somatiza cuando expresa y experimenta sus emociones a través de un malestar físico corporal. Por lo tanto, se incluyen patologías con síntomas orgánicos de que es lo posible identificar el origen biológico. Por esto es importante siempre hacer terapia cuando es descartada la parte clínica, ¿sí? Para encontrar la raíz de la enfermedad, el por qué la persona tiene esos síntomas y ayudarlo en este proceso, ayudarla en este proceso. Obviamente que somatizar significa que traslado al cuerpo lo que mi psiquis no puede decir. Mi psiquis no puede, por distintos motivos, por la crianza o porque no quiero tener conflictos, entonces somatizo a través del cuerpo eso que estoy callando, ¿sí? Somatización, también acá hay un cuadrito que dice que podemos tener dolores cervicales, bruxismo, que es cuando apretamos los dientes a la noche, así,
y a la mañana amanezco con todo dolor en la mandíbula, dolor de cabeza, porque hice tanta fuerza de noche apretando los dientes que me genera este dolor. Dolores musculares, colon irritable, eczemas o psoriasis, cistitis o gastritis. Volvemos a lo mismo, la mente y el cuerpo están estrechamente conectados, no podemos desconectar, están conectados. Así que lo que no hablamos o no sabemos gestionar de nuestras emociones se traslada automáticamente a nuestro cuerpo. Entonces es importante que podamos hablar y decir lo que nos pasa. Acá tenemos el cuadrito de cómo afecta en cada parte del cuerpo. ¿Vieron? Lo que no podemos gestionar, y es muy interesante conocerlos para identificarlos nosotros y también para poder identificarlo en el paciente, ¿sí? Obviamente esto es un video cortito porque no es lo mismo que en la clase podemos explayarnos y hablar más, así que vamos a pasar. Quiero que quede bien claro, lo que no hablamos, lo que no decimos, el cuerpo nos obliga a hacerlo. ¿Sí? Entonces es importante escuchar nuestro cuerpo. Nosotras somos mujeres que vivimos a 1000, que hacemos 1000 cosas, pero ¿cuántas veces el cuerpo nos dice tenés que descansar, tenés que dormir, tenés que descansar? Y una sigue en la vorágine y sigue hasta que bajan las defensas, viene una fuerte gripe que nos obliga a dormir y a descansar. Entonces, evitemos la enfermedad escuchando nuestra emoción, ¿sí? Cuando hablamos de psicosomática, viene del griego psiche, que es mente, y soma, cuerpo. La enfermedad psicosomática es un trastorno físico real, pero cuyo origen o agravamiento está fuertemente influenciado por factores emocionales o psicológicos. Ahora, nosotros sabemos que como acompañantes no diagnosticamos ni tratamos clínicamente, pero sí contenemos, sostenemos al paciente y observamos. Y yo puse 6 puntos que para mí son importantes al trabajar con un paciente con una enfermedad psicosomática. Primero, la escucha activa y la validación emocional. Un ejemplo, una persona tiene dolor de pecho y sabemos que no tiene problemas cardíacos, que está descartado. Yo no le puedo decir, bueno, tranquilo, es emocional, no pasa nada. No, porque en ese caso estaría minimizando el dolor del paciente, sino que voy a escuchar el síntoma que tiene y le voy a hacer una simple pregunta. ¿Querés contarte qué te pasó o cómo te sentías antes que apareciera el dolor? Y el paciente va a empezar a pensar y va a empezar a contarme qué le pasó antes y cómo podemos tratarlo, y obviamente lo llevamos al equipo interdisciplinario si vemos que los síntomas se agravan. Punto 2, registro y observación del cuerpo y el relato. ¿Sí? Llevar un cuaderno, como siempre hablamos, de la observación, donde anotamos cuándo aparece el síntoma, si se agrava, si se alivia, detectar si el síntoma aparece cuando viene algún familiar o pasa algo en específico, ¿sí? Donde el paciente no puede gestionar qué le sucede con ese familiar. El punto 3 puse acompañamiento en rutinas y pasos de bienestar. Estar presente en actividades como caminatas, arte, la música, la escritura, ayuda a canalizar lo no dicho. En un dibujo se puede plasmar un montón de cosas y es importante, si el paciente no puede hablar, que pueda transmitir lo que le sucede, ¿sí? Intervención desde lo vincular. Muchas veces lo psicosomático surge de un contexto relacional conflictivo, que puede ser la familia, la pareja, una amistad. Entonces nosotros acompañamos en ese proceso, ¿sí? En sus visitas médicas, en conversaciones familiares, estamos presentes, observando y conteniendo siempre sin juzgar, que es algo que siempre tenemos que tener incorporado. Acuérdense cuando hablamos de matrices de aprendizaje, cada familia tiene su formación y estemos o no de acuerdo a nosotros con esa formación, no somos quienes para juzgar. Cada familia tiene su matriz de aprendizaje y se acostumbró a trabajarlo de esa forma. Mi rol ahí es que el paciente tenga una buena calidad de vida y acompañarlo en este proceso, ¿sí? El punto 5, favorecer la toma de conciencia. Preguntas suaves pero sin invadir. Ayudar al paciente a conectar la emoción con el síntoma.
¿Qué estaba pasando en tu vida cuando comenzó esto? Pregunta sencilla, pero que hace pensar mucho, ¿sí? Porque puede haber comenzado como una enfermedad psicosomática, pero se puede haber convertido en algo crónico. Entonces, bueno, trabajemos desde el principio. ¿Qué te pasó cuando empezaste con estos síntomas? Miren que es sencilla la pregunta, pero tan profunda a la vez. Otra, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando estás en esta situación? ¿Sentís que las pulsaciones se aceleran? ¿Que te sudan las manos? ¿Sí? Son preguntas que parecen muy sencillas, pero que nos dan y nos abren un gran abanico de posibilidades de poder llevarlo al equipo y trabajarlo en conjunto. Y el punto 6 puse derivación y articulación con el equipo. Si notamos empeoramiento, nuevos síntomas o emociones difíciles de manejar, se informa enseguida al psicólogo o al psiquiatra. Nosotros como AT actuamos como puentes terapéuticos. Acuérdense que nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras, solo estamos acompañando en este momento de vulnerabilidad emocional. Es importante poder identificar los síntomas, descartar lo físico para hablar de algo emocional y que el paciente pueda trabajarlo, ¿sí? Como siempre, empezamos por casa, empezamos por nosotras, para después entender al paciente. Si no me hubiera pasado esto, como yo les digo siempre, no me hubiera pasado a mí lo de mi suegra, tal vez no comprendería lo que es una enfermedad psicosomática. Después de haberlo pasado y estar un año en tratamiento o un poco más, entiendo perfectamente de que uno no puede controlar los síntomas, que tengo que trabajar mi emoción para poder trabajar mi parte física, siempre descartando primeramente lo clínico, no todo es emocional, ¿sí? Así que es un tema muy interesante, muy hermoso y para pensar mucho en nosotros, en nuestro entorno, en el paciente y para ponerlo en práctica. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que me pueden escribir, que podemos charlar. Así que bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Y bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan una buena semana.